No todo es color de rosa. Todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, como todo en la vida. Y yo sé que trabajar desde casa, trabajar remoto, desde la playa, la comodidad con tus hijos, como sea que te lo hayan vendido y como sea que la idea de trabajar desde donde sea, con flexibilidad total, te haya parecido increíblemente atractiva, también es cierto y es muy importante que sepas que hay ciertos aspectos que no son tan maravillosos, ¿ok? Yo personalmente, de hecho, tengo muchísimos años trabajando remoto y me fascina, y lo que te voy a contar a continuación es algo que yo he aceptado como parte de ese paquete de lo que no es tan bueno sobre trabajar remoto. Aún así, me encantaría que supieras exactamente cuáles son esas cositas que toda persona tiene que saber antes de considerar trabajar remoto. Y si ya lo trabajas, ok, o si ya trabajas de esta forma, ya debes de estar familiarizada con estas cosas que voy a decir a continuación. Vamos a empezar. No olvides suscribirte, regalarme una mano arriba o comentarme cualquier cosa que quieras sobre el video, porque me va a encantar no solamente conocer más de ti y saber tu opinión sobre esta temática, sino que es tu forma de apoyar mi contenido y de incentivarme a crear más videos sobre esta temática. En un estudio reciente de Microsoft sobre el trabajo en la actualidad, salió que aunque el trabajo remoto puede incrementar la satisfacción laboral, también es cierto que puede hacer que los empleados terminen sintiéndose socialmente aislados y tratando de sobrecompensar su trabajo, porque a veces da como esta sensación de que no estás trabajando lo suficiente, cuando realmente, si estás trabajando por objetivos, te darás cuenta de que sí lo estás cumpliendo. Ojo, hablando de esas personas que están como bastante estructuradas, que ya están acostumbradas al tema del trabajo remoto y que van cumpliendo lo que tienen que cumplir según su calendario. Porque muchas personas sienten este tipo de culpabilidad y de sobrecompensar el trabajo porque se están ahorrando el tiempo de ir al lugar de trabajo, tienen la comodidad de estar desde casa, de pronto pueden compaginarlo con otras actividades. Entonces esto crea esta sensación de no hice lo suficiente o no trabajé como debería de trabajar. Y realmente son paradigmas antiguos que estamos rompiendo, y que a muchas personas realmente les funciona de maravilla. Respecto al aislamiento social, yo les voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que esto depende demasiado de cada persona. A mí personalmente me ha funcionado por mi dinámica actual de vida. Sí que es verdad que a veces siento que me gustaría de pronto la parte de comunidad, de ambiente laboral, de hablar con otras personas. Eso también hace falta, ¿ok? Pero si eres una persona que realmente triunfa en comunidad, en sociabilidad con otros y tal, yo creo que de pronto esto no es algo para ti, o puedes buscar algo con que pueda compaginar el trabajo remoto y el trabajo presencial. Recuerda que hoy en día hay muchísimas dinámicas que se ajustan a cada quien y que es cuestión de encontrar realmente la que se ajusta a ti, que tal vez la dinámica que se ajusta a ti ahora mismo no es la que va a ser por siempre. De pronto puedes hacer el trabajo remoto por un momento determinado. Te das cuenta que lo tuyo definitivamente es el trabajo tradicional, ir a una oficina de 9 a 5. Aunque, repito, esto cada vez está cambiando y yo creo que depende de cada persona. Otra de las desventajas del trabajo remoto, aquello que no es tan bueno, es el tema de la distracción. Yo personalmente soy una persona bastante dispersa, y aunque debo reconocer que a veces me cuesta, es muy importante que sepas que trabajar desde casa o trabajar remoto requiere un extra de organización. Tienes que ser una persona estructurada, tienes que saber perfectamente lo que vas a llevar a cabo cada día, cuáles son tus objetivos, cuál es tu meta. Si estás trabajando con un equipo, eso tiene que estar muy bien establecido para que el trabajo realmente se pueda lograr. De hecho, yo hablándolo con otras personas que no solían trabajar remoto y que por un momento determinado han tenido que hacerlo, me comentan que les ha costado muchísimo, porque si están en casa sienten la necesidad de meter una lavadora o de arreglar el lavavajillas, de tender camas. Entonces, claro, al final estás trabajando, pero estás viendo tu casa hecho un desastre y te distraes, ¿no? Por eso es que muchas personas, aunque puedan trabajar desde casa, prefieren irse a un café o a un coworking donde, aunque si bien es cierto que no estás yendo a la oficina y que no te está obligando a eso 100%, tienes la flexibilidad de ir a un lugar, de tener otro ambiente, de tomarte un café en un lugar que te inspira, un lugar bonito, pero teniendo esas bondades y al mismo tiempo no teniendo que ir a la oficina porque sí. Entonces es cuestión de organizarte y saber realmente qué es lo que tienes que hacer ese día determinado. La desventaja que te tengo que comentar, y por aquí lo voy a confirmar yo, es esa línea divisoria entre placer, vida, balance, trabajo.
se vuelve muy borrosa, ¿ok? Ese balance se vuelve muy delgado porque estás en casa y puedes pasar 10 horas trabajando y no te has dado cuenta, o de pronto se te pasó la hora de almuerzo, se te pasó la hora de un café, y cuando estás en horario laboral, cuando estás en una empresa, las personas van a comer, vuelven o tienen su break de café o de fumar, las personas que fuman, que no lo recomiendo. Pero sí que es verdad que las personas cuando están en una oficina tienen sus breaks. Entonces, volviendo a la parte de estructurarse y de organizarse, esto es vital para que también tú te organices a tu calidad de vida, porque si precisamente estás buscando trabajar remoto para tener una mejor calidad de vida y para una dinámica que te haga feliz y que te haga tener una mejor vida en tu día a día, pues esto tienes que incorporarlo sí o sí, porque si no ese balance se pierde muy fácilmente. Otra desventaja es que dependiendo del trabajo y dependiendo de la empresa, el aumento de las reuniones digitales es brutal, lo que causa mucha dispersión en tu trabajo, porque esto afecta obviamente tu productividad. Si tú tienes que hacer una cantidad de cosas y al final el equipo está en 3 países, 2 usos horarios, esto va a crear ciertos estragos a la hora de tú organizarte con tus actividades a nivel personal y luego coordinar con el equipo. Entonces estas son cosas que sí que afectan y que tienes que tener en cuenta cuando tú aceptas entrar en este mundo del trabajo remoto. También piensa que a veces tendrás reuniones a las 10 de la noche, si por ejemplo trabajas con personas de otros usos horarios, de otros continentes, o de pronto tendrás reuniones a las 6 de la mañana. Ese tipo de cosas es muy importante que las personas lo entiendan cuando aceptan entrar en determinados cargos, en determinadas empresas, y son cosas que las vas a saber con antelación, pero que tienes que considerarlas. Obviamente también dependiendo de las empresas y de su rigurosidad con la seguridad, se aumenta el riesgo de la seguridad cibernética porque los empleados ya no están yendo a esa intranet específica, en ese lugar específico que no se sacan en los ordenadores o que no se sacan la confidencialidad, ¿no? Cosa que también se pone en riesgo. Eso también se los quería comentar. Por eso es que no todas las empresas pueden irse a remoto y no todos los cargos pueden ser remotos. O de pronto hay empresas que uno diría, bueno, pero ¿por qué no lo pueden hacer si pueden hacerlo desde casa? Claro, pero es que no todos los trabajos pueden realmente hacerse desde casa por un tema de confidencialidad y de seguridad cibernética. Yo sé que cada vez hay más tecnologías y más opciones, pero yo creo que por eso es que es importante que cuando buscamos opciones de trabajo, ofertas, compañías, entendamos que es una transición que está sucediendo en el mundo, pero que realmente pensar que absolutamente todo va a ser remoto es imposible, ¿ok? Tampoco lo veo viable, ¿ok? Yo creo que el mundo tradicional también tiene que sustentar este nuevo mundo que está sucediendo y que se trata de encontrar ese balance tan difícil y de lo que le funciona a cada quien. Otra desventaja, ¿ok? Para las personas que van a trabajar remoto desde casa, ¿ok? Que si vas a trabajar, por ejemplo, remoto en un coworking, tú tienes que pagar una cuota mensual, que hay un montón de coworking seguramente donde tú vivas. Si buscas coworking en mi ciudad o coworking cerca de mí, vas a encontrar muchísimas oficinas que ya tienen esta modalidad porque cada vez hay más. Entonces, estas personas tienen que pagar servicio, internet a toda mecha, porque ese internet tiene que estar a tope, eso es súper importante, ¿ok? Pero las personas que están en casa, una de las desventajas que observan es que hay un aumento considerable en los servicios. Por ejemplo, en temporada de invierno, no es lo mismo que tú apagas tu casa a las 8 de la mañana y luego llegas a tu casa a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, que tú estés todo el día en casa jalando calefacción, jalando agua, jalando luz, etcétera, etcétera. Entonces estas también son cosas que también tienes que considerar. Otro punto que también comentan como desventajas del trabajo remoto, y se los comentaba un poco al principio, es el tema de que, por ejemplo, cuando tienes reuniones, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, sí, tienes un montón de reuniones, pero al final son reuniones que no fomentan la comunidad laboral, esas relaciones que hay miles de personas que han elegido esa familia a través de que sean sus compañeros de trabajo. Yo conocí a mi mejor amiga porque trabajábamos juntos y entonces nos volvimos súper amigos y tal. Eso actualmente ha disminuido considerablemente porque ahora las personas que tienen, sí, reuniones digitales, se reúnen, hablan lo que van a hablar, cortan y cada quien sigue en su mundo. Entonces, claro, evidentemente esto afecta negativamente el hecho de crear lazos de calidad entre coworkers, entre compañeros de trabajo. Pero yo creo que es parte del precio que pagamos para las personas que, por ejemplo, a mí me gusta el hecho de estar en mi casa, en el ordenador, con mis hijos, puedo escaparme un rato y trabajar.
Yo sé que para muchos no es la situación ideal, pero todo se resume a lo que les comento muchísimo y es lo que funciona para cada quien. Y en este momento de mi vida, eso es lo que me funciona a mí. Yo no tengo forma humana de irme a una oficina, ponerme a trabajar de 9 a 5 o estar unas horas allí para poder atender a mi familia. No es compatible ahora mismo. Realmente yo no busco hablarles solamente de lo fatal o de lo malo o de las desventajas del trabajo remoto. El trabajo remoto, el trabajo desde casa, tiene tantas bondades y tantas bendiciones y tantas maravillas que las hemos hablado un sinfín de veces. De hecho, te voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción sobre el trabajo remoto. Vas a tener un banquete sobre este tema. Hemos hablado sobre tantos temas y tipos de trabajo, páginas donde conseguir trabajo, facilidades, herramientas, que es un tema que da para mucho. Me encantaría que tú, si tienes alguna otra temática sobre el mundo remoto, si tienes alguna otra idea que te gustaría que habláramos, déjamelo allí abajo para yo ponerme con ello ya mismo en ese próximo video. Y repito, hoy en día hay demasiadas dinámicas, demasiadas opciones, demasiadas oportunidades, pero es cuestión de que tú sepas qué es lo que quieres, veas cuál es la dinámica que mejor funciona, que mejor se adapta para ti y tu familia, y bueno, y para ti como persona. Tal vez tú quieres viajar el mundo, tal vez te quieres quedar en tu casa encerrada, tal vez lo que quieres es trabajar desde un café diferente cada día. No importa, lo importante aquí es que sepas que hay 1.000.000 de opciones y que seguramente hay alguna que es perfecta para ti. Te mando un gran beso, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.